Horas antes de la boda de mi hermano, un mensaje críptico me advirtió: no vayas. Revisa el garaje de tu esposo. Pensé que era una broma, hasta que abrí la puerta. Entonces, me quedé helada. Se suponía que todo sería perfecto hoy. Mi hermano, Liam, por fin se casaba con Claire, su novia de la universidad, y yo había pasado meses ayudando a planificar cada detalle de la boda de sus sueños. Había cubierto parte de los costos del catering cuando el dinero escaseó, escribí las direcciones en las invitaciones hasta que se me acalambró la mano, y elegí el vestido azul marino perfecto que se vería hermoso en las fotos sin eclipsar a la novia. Pero ahora, estaba paralizada en mi baño, mirando un mensaje de texto de un número desconocido que hizo que se me cayera el alma a los pies. Las palabras se volvieron borrosas mientras las leía de nuevo. Algo sobre no ir a la boda, sobre revisar el garaje de mi esposo, sobre ver algo antes de que fuera demasiado tarde. La varita del rímel temblaba en mi otra mano mientras releía el mensaje. No vayas a la boda. Revisa el garaje de tu esposo. Tienes que ver esto antes de que sea demasiado tarde. Mi reflejo en el espejo del baño se veía pálido, inseguro, nada parecido a la dama de honor segura de sí misma que se suponía que debía ser en 3 horas. La emoción que había sentido al despertar al amanecer se había evaporado por completo, reemplazada por un pavor helado que se asentó en mi pecho como una piedra. Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme a compartir estas historias de verdad y protección familiar. Si creen en la importancia de defender a quienes amamos, por favor, consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esta historia. Había estado muy orgullosa de cómo se estaba desarrollando el día. Mi alarma había sonado a las 5:30, pero yo ya estaba despierta, demasiado emocionada para dormir. Liam era mi hermano pequeño, 2 años menor que yo, y verlo encontrar la felicidad con Claire me había llenado de una alegría que no había experimentado en años. Su relación había sido una historia de amor estable y cómoda, novios de la universidad que se apoyaron mutuamente durante la graduación, la búsqueda de empleo y los inevitables dolores del crecimiento de la adultez temprana. Claire sacaba lo mejor de Liam. Ella lo animó en su sueño de iniciar su propio negocio de jardinería, lo ayudó a organizar sus finanzas y, lo más importante, lo hacía reír de una manera que no había visto desde que éramos niños. Cuando él le propuso matrimonio la Navidad pasada, arrodillado en la sala de estar de nuestros padres con toda la familia mirando, el lloroso sí de Claire había sido el momento culminante de nuestro año. La planificación de la boda se había convertido tanto en mi proyecto como en el de ellos. La familia de Claire vivía al otro lado del país, y los problemas de salud de su madre le impidieron viajar para la ceremonia. Yo me ofrecí con entusiasmo, encantada de ayudar a crear el día perfecto para ellos. Pasamos innumerables tardes de sábado visitando lugares, probando muestras de pasteles y debatiendo sobre los arreglos florales. Cuando Liam mencionó que su presupuesto se estaba ajustando después de unas reparaciones inesperadas del coche, yo cubrí en silencio la diferencia para el paquete de catering mejorado, sin que pareciera caridad. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado. La ceremonia estaba programada para el mediodía en la histórica iglesia donde nuestra familia había asistido a misa durante décadas. La recepción sería en el centro comunitario, decorado con rosas blancas y luces de hadas que Claire había visto en Pinterest. La ayudé a encontrar el vestido perfecto en una venta de muestras y la vi llorar de alegría cuando se lo probó. Liam había alquilado un smoking negro clásico que lo hacía parecer más guapo y maduro que nunca. Pero ahora, mirando este mensaje, todos esos meses de cuidadosa planificación se sentían frágiles y amenazados. Mi teléfono vibró de nuevo y casi lo dejo caer. Esta vez, era mi madre. Olivia, no te olvides de recoger los boutonnieres de la floristería. Liam se está poniendo nervioso y no para de preguntar si todo está listo. La normalidad de su mensaje se sentía surrealista, en contraste con la misteriosa advertencia que acababa de recibir. Intenté concentrarme en mi rutina matutina, base, corrector, polvos, cada paso era automático después de años de práctica. Pero mis manos temblaban mientras me aplicaba el rubor, y tuve que empezar de nuevo 2 veces cuando manché mi delineador de ojos. La mujer en el espejo se parecía a mí, pero se sentía como una extraña. Su vestido azul marino caía perfectamente. Su cabello caía en suaves ondas de la cita de ayer en el salón.
Sus joyas eran elegantes, pero discretas. Parecía alguien lista para celebrar la felicidad de su hermano, no alguien cuyo mundo podría estar a punto de desmoronarse. Mark se había ido inusualmente temprano esa mañana, alrededor de las 7:30. Su explicación había sido vaga, algo sobre tener que resolver unas cosas antes de la ceremonia. En ese momento, supuse que se refería a recoger su ropa de la tintorería o pasar por la oficina para revisar un proyecto que lo había estado estresando últimamente. Pero ahora, su partida se sentía cargada de un significado que no había notado. Nuestro matrimonio de 8 años se había asentado en patrones cómodos. Mark trabajaba como consultor de TI, a menudo haciendo largas horas durante las actualizaciones del sistema o cuando los clientes enfrentaban emergencias técnicas. Me había acostumbrado a su horario irregular, las llamadas nocturnas, las sesiones de trabajo de fin de semana. No éramos los recién casados apasionados que una vez fuimos, pero éramos socios, cómodos, estables, o eso creía yo. El beso que me había dado al despedirse esa mañana se repetía en mi mente de manera diferente ahora. Había sido rápido, distraído, más como un gesto de rutina que un afecto genuino. Su café había quedado intacto en la encimera de la cocina mientras él caminaba de un lado a otro, revisando su teléfono repetidamente. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dedicó esa sonrisa forzada que reconocía de los periodos de trabajo estresantes y me aseguró que todo estaba bien. Pero todo no estaba bien, ¿verdad? Dejé mi teléfono en la encimera del baño e intenté respirar normalmente. La parte racional de mi cerebro insistía en que esto era ridículo. Alguna persona al azar estaba tratando de arruinar el día de la boda de Liam con acusaciones infundadas o bromas crueles. Debería borrar el mensaje, terminar de arreglarme y concentrarme en ser la hermana comprensiva que Liam necesitaba hoy. Sin embargo, algo más profundo, más intuitivo, me susurraba que debía prestar atención. La llave del garaje estaba enterrada en mi joyero, debajo de collares enredados y aretes olvidados. Mark me la había dado hacía meses durante una de sus fases de organización, insistiendo en que debería tener acceso, por si acaso. La tiré con mis joyas y la olvidé por completo. Ahora, se sentía significativa, intencionada, como si hubiera estado esperando este momento. De pie en mi habitación, completamente vestida para la boda, sostenía la pequeña llave plateada y sentía el peso de la elección. Podía ignorar el mensaje, confiar en mi matrimonio y concentrarme en la felicidad de Liam. O podía salir a ese garaje de aspecto inocente, y potencialmente, descubrir algo que lo cambiaría todo. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 9:15. La boda era al mediodía. Tenía tiempo para investigar y aún así llegar a la ceremonia, suponiendo que no encontrara nada más alarmante que viejas latas de pintura y decoraciones navideñas. Pero mientras caminaba hacia la puerta principal, con la llave apretada en mi palma sudorosa, supe con absoluta certeza que estaba a punto de cruzar una línea de la que nunca podría regresar. La puerta del garaje rechinó sobre sus bisagras mientras la empujaba para abrirla, un sonido familiar que había escuchado innumerables veces. La luz del sol entraba a raudales por la puerta, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y proyectando largas sombras sobre el suelo de hormigón. Mis ojos recorrieron el interior, observando el viejo Honda de Mark cubierto con su lona azul, los estantes de metal llenos de contenedores de plástico y el desorden familiar de nuestra vida compartida. Por un breve y maravilloso momento, el alivio me inundó. Todo se veía exactamente como debía. Latas de pintura apiladas ordenadamente en la esquina. Nuestro árbol de Navidad artificial apoyado contra la pared del fondo. El equipo de campamento que no habíamos usado en 3 años acumulando polvo en el estante superior. El garaje olía a aceite de motor, cartón viejo y esa particular humedad de las pertenencias guardadas. Completamente normal, completamente inocente. Casi me río de mí misma. Aquí estaba yo, vestida para la boda de mi hermano, de pie en nuestro garaje por un mensaje de texto al azar de un extraño. La paranoia se sentía ridícula ahora, incluso vergonzosa. Ya podía imaginar cómo le contaría a Mark sobre esto más tarde, cómo negaríamos con la cabeza ante la broma cruel que alguien había jugado en un día tan importante. Pero mientras me giraba para irme, algo que no encajaba llamó mi atención. Escondido detrás de una pila de latas de pintura, parcialmente oculto por lo que parecía una vieja toalla de playa, había un pequeño cofre de madera que nunca había visto antes. El cofre en sí no era particularmente notable,
quizás del tamaño de una caja de zapatos, hecho de madera oscura con simples bisagras de latón, pero su ubicación era deliberada, oculta, como si alguien hubiera tratado de esconderlo rápidamente. Mi corazón comenzó a acelerarse de nuevo mientras me acercaba. La toalla de playa que lo cubría era de rayas azules y blancas desvaídas, y tampoco la reconocía. Con dedos temblorosos, retiré la toalla y miré el cofre. Se sentía ajeno en nuestro espacio, un intruso entre nuestras pertenencias familiares. La tapa se abrió fácilmente, revelando un contenido que me dejó sin aliento. Dentro había pertenencias de mujer que definitivamente no eran mías. Una delicada pulsera de plata con pequeños dijes, un corazón, una estrella, algo que podría haber sido una inicial. La había visto antes, pero no podía recordar dónde. Unos aretes a juego captaron la luz de la mañana, sus pequeños diamantes brillando contra el interior de madera oscura. Había una pequeña botella de perfume caro, del tipo que siempre había considerado demasiado costoso para el uso diario. La marca era familiar de los escaparates de los grandes almacenes, elegante y sofisticada. Debajo del perfume había una bufanda de seda en tonos pastel suaves, que todavía olía débilmente a esa fragancia cara. Cada artículo se sentía como una pieza de un rompecabezas, y tuve la sensación de que sabía qué imagen estaban formando. Mis manos temblaban mientras apartaba las cosas, buscando más profundamente en el cofre con una horrible fascinación. Fue entonces cuando encontré las fotografías. La primera que saqué hizo que se me helara la sangre. El rostro de Mark me sonreía, pero no estaba solo. Sus brazos estaban alrededor de una mujer con cabello rubio y una sonrisa radiante, Claire, la prometida de mi hermano, mi futura cuñada, la mujer que se suponía que debía caminar hacia el altar en 3 horas. No estaban simplemente posando para una foto amistosa. Esto era íntimo, romántico. La mano de Mark descansaba en la cintura de Claire de una manera que hablaba de familiaridad, de posesión. Su cabeza se inclinaba hacia el hombro de él con total comodidad y confianza. Se veían felices, devastadoramente, completamente felices. Con un horror creciente, revisé más fotografías, docenas de ellas esparcidas por todo el cofre como secretos culpables que exigían ser descubiertos. Claire riendo mientras Mark la hacía girar en una playa que no reconocí, definitivamente no en ningún lugar donde hubiéramos ido de vacaciones juntos. Los dos compartiendo un cono de helado, Claire robándole juguetonamente un bocado mientras Mark le sonreía con pura adoración. Las fotos abarcaban diferentes estaciones. Aquí estaba Claire con un vestido de verano, el brazo de Mark alrededor de sus hombros mientras posaban frente a lo que parecía una vista de montaña. Allí estaba de nuevo con un suéter acogedor, con hojas cayendo a su alrededor en un parque otoñal. Fotos de invierno los mostraban abrigados juntos, con los rostros sonrojados por el frío y la risa. Esto no fue un desliz momentáneo. Esto no fue un error de borrachera en alguna fiesta. Esto era una relación, sostenida y secreta, desarrollándose en paralelo a sus 2 vidas oficiales. Mi visión se nubló cuando la magnitud de la traición me golpeó. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas veces se había sentado Claire en nuestra mesa planeando los detalles de la boda conmigo, mientras mantenía una relación con mi esposo? ¿Cuántas noches había llegado Mark tarde a casa, alegando emergencias de trabajo, cuando en realidad había estado con ella? Debajo de las fotografías, encontré algo aún peor, copias impresas de conversaciones de mensajes de texto. El papel estaba ligeramente tibio por haber estado presionado contra la madera, y reconocí el número de teléfono de Mark de inmediato. Los mensajes eran recientes, algunos de apenas ayer. Claire, no puedo esperar mucho más. Mark, fingir con Liam me está matando. Mark, después de la boda, lo resolveremos. Solo unas horas más, cariño. Claire, te amo a ti. No a él. Este matrimonio es solo necesario ahora mismo. Mark, una vez que seas legalmente su esposa, podremos planear nuestro futuro real juntos. Las palabras nadaban ante mis ojos mientras su significado se hundía. Claire no solo estaba engañando a Liam, lo estaba usando. La boda no era una celebración de amor, era una transacción comercial calculada, un matrimonio por seguridad, por beneficios legales, por cualquier ventaja que pudiera obtener, mientras planeaba continuar su relación real con Mark inmediatamente después. Más mensajes revelaron la profundidad de su planificación.
Mark, la recepción termina a las 5. ¿Puedo recogerte a las 7 en tu apartamento? ¿Claire y Olivia? No esperará que vuelvas a casa. Mark, le diré que estoy ayudando a limpiar el lugar. Confía en mí por completo. Claire, esto es mucho más difícil de lo que pensaba. Liam no para de hablar de nuestros planes de luna de miel. Mark, 2 días más y podremos dejar de fingir. Eres más fuerte de lo que crees. Me senté sobre mis talones, los mensajes impresos esparcidos a mi alrededor como la evidencia de un crimen. Porque eso es lo que era, un crimen contra Liam, contra mí, contra el concepto mismo de familia, confianza y amor. El garaje de repente se sintió sofocante. El inocente espacio de almacenamiento se había convertido en una bóveda de secretos, un escondite para la evidencia de la traición más devastadora que podía imaginar. Mi esposo y la prometida de mi hermano no solo estaban teniendo una aventura, estaban conspirando activamente para destruir la vida de Liam mientras lo usaban para el beneficio de Claire. El reloj de mi teléfono marcaba las 9:45. En 2 horas y 15 minutos, Liam estaría en el altar, creyendo que estaba a punto de casarse con la mujer de sus sueños. En cambio, estaría firmando para una vida construida sobre mentiras, manipulación y cálculo. Recogí cuidadosamente las fotografías y los mensajes, mis manos moviéndose con una sorprendente firmeza a pesar del caos en mi mente. Alguien me había enviado ese mensaje de advertencia por una razón. Alguien quería que encontrara esta evidencia, que supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con ella. Mi primer instinto fue salir furiosa de ese garaje, conducir directamente al lugar de la boda y arrastrar a Claire lejos del altar frente a todos. Quería gritar, exponerla públicamente, ver cómo su fachada perfecta se desmoronaba ante toda nuestra familia y todos los invitados que habían viajado para presenciar lo que pensaban que era una historia de amor. La rabia que ardía en mi pecho exigía una acción inmediata, una justicia rápida por la crueldad que estaba a punto de infligir a Liam. Pero mientras estaba arrodillada allí, entre la evidencia dispersa de su traición, algo cambió dentro de mí. La furia al rojo vivo se transformó en algo más frío, más calculador. Una voz en mi cabeza, tal vez la de mi madre, tal vez mi propio instinto de supervivencia, susurró que actuar precipitadamente sería exactamente lo que Mark y Claire podrían usar en mi contra. Ya podía escuchar sus negaciones. Olivia siempre ha estado celosa de nuestra felicidad. Es inestable, está tratando de arruinar la boda por despecho. Esas fotos son viejas, sacadas de contexto. Fabricó los mensajes de texto porque no soporta ver a Liam triunfar donde su propio matrimonio está fracasando. Podrían manipular a Liam para que creyera que yo era el problema, la hermana celosa que no podía soportar verlo feliz. Sin un manejo cuidadoso, podría terminar siendo la villana en esta historia mientras ellos se pintaban como víctimas de mi supuesto colapso mental. El futuro de Liam pendía de un hilo, y no dejaría que mis emociones pusieran en peligro su oportunidad de escapar de esta trampa. Necesitaba ser más inteligente que mi dolor, más estratégica que mi rabia. Mis manos habían dejado de temblar. Mientras esta comprensión se asentaba en mí, saqué mi teléfono y comencé a fotografiar todo metódicamente. Cada foto de Mark y Claire juntos se sentía como reunir municiones para una guerra que nunca había querido pelear, pero que ahora estaba decidida a ganar. El obturador de la cámara sonaba suavemente mientras capturaba cada ángulo de sus momentos íntimos, Mark haciendo girar a Claire en esa playa desconocida, sus rostros juntos en lo que parecía ser el reservado de un restaurante, Claire usando la pulsera de plata mientras el brazo de Mark rodeaba su cintura. Cada imagen era un clavo en el ataúd de su engaño. Fotografié las impresiones de los mensajes de texto, asegurándome de que los números de teléfono fueran claramente visibles. La información de contacto de Mark en la parte superior de cada hilo de conversación sería imposible de negar. Las fechas y horas mostraban que esto no era historia antigua, estos mensajes eran de ayer, de esta semana, de todos los meses en que Liam y Claire habían estado planeando su boda. Los artículos personales requirieron una documentación más cuidadosa. Arreglé la pulsera, los aretes y el frasco de perfume para obtener fotos claras, luego capturé primeros planos que mostrarían detalles imposibles de falsificar. La bufanda todavía tenía rastros del perfume de Claire, y fotografié la etiqueta del diseñador que sería fácilmente reconocible para cualquiera que conociera sus hábitos de compra.
Trabajar con precisión clínica ayudó a mantener a raya el tsunami emocional. Esto ya no se trataba solo de mi matrimonio, se trataba de proteger a Liam de una mujer que lo veía como nada más que un conveniente trampolín hacia su vida real con mi esposo. Cuando cada pieza de evidencia estuvo completamente documentada, enfrenté la desafiante tarea de devolver todo exactamente como lo había encontrado. El cofre de madera tenía que estar posicionado en el ángulo preciso detrás de las latas de pintura. La toalla de playa debía caer naturalmente sobre él, ocultando el cofre sin parecer deliberadamente arreglada. Cada artículo volvió a su ubicación exacta dentro del cofre, las fotografías esparcidas tal como estaban, algunas boca arriba, otras escondidas debajo de objetos personales, los mensajes impresos doblados y colocados debajo de las fotos en el mismo orden en que los descubrí. Incluso la posición del frasco de perfume importaba, inclinado ligeramente hacia la izquierda, tal como Mark lo había dejado. Este nivel de engaño se sentía ajeno a todo lo que me habían enseñado a creer sobre la honestidad y la franqueza. Pero lo que estaba en juego era demasiado alto para el purismo moral. Si Mark y Claire descubrían que su secreto estaba comprometido antes de que yo pudiera proteger a Liam, podrían acelerar su cronograma, presionarlo para una ceremonia rápida en el juzgado, o simplemente desaparecer juntos y dejarlo preguntándose qué salió mal. El elemento sorpresa era la única ventaja de Liam. Ahora, cerré la puerta del garaje y la aseguré, mis movimientos cuidadosos y deliberados. No podía quedar rastro de mi presencia. Para Mark, esto tenía que parecer solo otra mañana ordinaria, otro paso hacia la elaborada farsa que él y Claire estaban orquestando. Caminando de regreso a mi casa, vi mi reflejo en el espejo lateral de mi coche. De alguna manera, me veía exactamente igual que hacía una hora, mismo vestido azul marino, mismo peinado cuidadosamente arreglado, mismo maquillaje apropiado para una boda. Pero detrás de mis ojos acechaba un conocimiento que lo cambiaba todo, una evidencia que salvaría a Liam o destruiría a toda nuestra familia, dependiendo de cuán hábilmente manejara las próximas horas. El viaje a casa de mis padres se sintió surrealista. Cada calle familiar, cada giro rutinario, parecía cargado de un nuevo significado. Pasé por la cafetería donde Liam y Claire tuvieron su primera cita, el parque donde se comprometieron, la tienda de novias donde ayudé a Claire a encontrar su vestido. Todo había sido construido sobre mentiras, y yo era la única que lo sabía. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Liam se está poniendo nervioso. ¿Puedes venir antes para ayudar a calmarlo? La ironía era devastadora. Quería que tranquilizara a Liam sobre su futuro con Claire, sin saber que conducía hacia él con la evidencia que destrozaría ese futuro por completo. En los semáforos en rojo, agarraba el volante y practicaba mantener la compostura. Liam necesitaría que fuera fuerte, racional, comprensiva, no el desastre emocional que me sentía por dentro. La evidencia en mi teléfono era como llevar fuego, ardiendo con el potencial de salvar o destruir al hermano que amaba más que a nadie en el mundo. Cada kilómetro me acercaba a la conversación más difícil de mi vida, pero también a evitar el error más devastador que Liam podría cometer. Estacioné en la entrada de mis padres y me senté un momento, reuniendo valor. A través de la ventana de arriba, podía ver a Liam moviéndose por su habitación de la infancia, probablemente ajustándose la corbata o revisando su apariencia por última vez. Se veía tan feliz, tan listo para su nueva vida, completamente inconsciente de que la mujer con la que estaba a punto de casarse nunca lo había amado. Tomando una respiración profunda, caminé hacia la puerta principal, sabiendo que una vez que entrara y dijera la verdad, ni Liam ni yo volveríamos a ser los mismos. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Mi madre apareció, radiante de emoción, su rostro brillando con la alegría que solo una madre siente el día de la boda de su hijo. Olivia, qué puntualidad. Liam está arriba arreglándose, pero ha estado caminando de un lado a otro durante la última hora. Creo que necesita que su hermana mayor le calme los nervios. Si tan solo supiera el tipo de nervios que estaba a punto de provocarle. Subí las escaleras familiares, cada escalón sintiéndose más pesado que el anterior. El pasillo estaba lleno de fotos familiares, Liam y yo de niños, fotos escolares, fotos de graduación, momentos de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida. Me detuve frente a la puerta de su habitación, reuniendo valor para lo que venía a continuación. Llamé suavemente y escuché su voz decir, «Entra».
Liam estaba de pie frente al espejo de su infancia, ajustándose la corbata con la misma energía nerviosa que había mostrado antes de las presentaciones escolares y las entrevistas de trabajo. Se veía guapo con su smoking alquilado, más adulto que nunca. Su rostro se iluminó cuando me vio. Olivia, gracias a Dios que estás aquí. No puedo arreglarme esta corbata, y mamá no para de llorar cada vez que me mira. Creo que voy a vomitar antes de llegar a la iglesia. La felicidad en su voz fue como un cuchillo en mi corazón. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, tratando de encontrar las palabras para la imposible conversación que se avecinaba. Liam, dije en voz baja, necesito mostrarte algo, y necesito que te sientes. Algo en mi tono hizo que su sonrisa se desvaneciera. ¿Qué pasa? Pareces como si alguien hubiera muerto. En cierto modo, alguien lo había hecho, el Liam que confiaba plenamente, que creía en los finales de cuento de hadas, que pensaba que había encontrado a su alma gemela. Esa versión de mi hermano estaba a punto de desaparecer para siempre. Necesito que mantengas la calma, dije, sacando mi teléfono. Lo que estoy a punto de mostrarte va a ser devastador, pero necesito que lo veas antes de que camines hacia ese altar. Su rostro se puso pálido. Olivia, me estás asustando. Le mostré mi teléfono, exhibiendo la primera fotografía que había tomado en el garaje, Mark y Claire abrazados en esa playa desconocida, luciendo felizmente dichosos juntos. Liam miró la pantalla durante lo que pareció una eternidad. Vi su rostro pasar por la confusión, su cerebro tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Luego, la incredulidad, como si esto no pudiera ser real. El reconocimiento llegó después, a medida que la realidad de la imagen se hundía. Finalmente, una comprensión devastadora se posó sobre sus facciones como una sombra. ¿Qué es esto?, susurró. Lo encontré en el garaje de Mark esta mañana. Alguien me envió un mensaje diciéndome que mirara. Deslicé hacia la siguiente foto, y luego la siguiente. Hay docenas de ellas, Liam. Sus manos comenzaron a temblar mientras me quitaba el teléfono, desplazándose por imagen tras imagen de la mujer que amaba con mi esposo. Vi el mundo de mi hermano desmoronarse en tiempo real, cada fotografía destruyendo otra pieza de su confianza, su futuro, su fe en el amor mismo. ¿Cuánto tiempo? Las palabras apenas escaparon de su garganta. Meses, quizás más. Las fotos abarcan diferentes estaciones. Me senté a su lado en la cama de su infancia, el mismo lugar donde lo había consolado durante pesadillas y desamores años atrás. Liam, hay más. ¿Mensajes de texto? Le mostré las conversaciones impresas, viéndolo leer las palabras de Claire sobre fingir con él, sobre que el matrimonio era necesario, sobre planear su futuro real con Mark. Cada mensaje era otro golpe, y pude ver cómo se encogía físicamente ante la pantalla. Ella nunca me amó, dijo, su voz hueca. Todo este tiempo, solo me estaba usando. Lo siento, susurré. Lo siento muchísimo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, leyendo los mensajes de nuevo, estudiando las fotos con la atención desesperada de alguien que espera encontrar pruebas de que todo esto era un error. Pero no había ambigüedad en la felicidad de Mark y Claire juntos, ninguna manera de malinterpretar sus conversaciones íntimas sobre engañarlo. Finalmente, me miró. ¿Qué hacemos? La pregunta me sorprendió. Esperaba que se desmoronara, que se enfureciera o llorara o se negara a creer la evidencia. En cambio, Liam estaba pidiendo una estrategia. El dolor estaba allí, podía verlo en sus ojos. Pero debajo había algo más duro, más decidido. Tenemos opciones, dije con cuidado. Podríamos enfrentarlos en privado, cancelar la boda en silencio, decirles a los invitados que hubo una emergencia. O podríamos dejar que enfrenten las consecuencias públicamente, terminó Liam. Dejar que todos vean quién es realmente Claire. Se quedó en silencio, procesando. Toda esa gente vino aquí por nosotros, por lo que pensaban que era nuestra historia de amor. Mis amigos de la universidad condujeron 8 horas. La tía de Claire voló desde California. Lo sé, dije, pero también merecen saber que no están presenciando una boda real. Están viendo a alguien manipularte y usarte. Se levantó y caminó hacia su ventana,
mirando hacia la calle donde había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos jugado de niños. Iba a seguir adelante con esto, dijo. Realmente casarse conmigo, sabiendo que planeaba continuar con Mark. Los mensajes sugieren que iban a averiguar cómo estar juntos después de la boda. Habría sido su esposo legal mientras ella vivía su vida real con él. ¿Usándome para qué? ¿Dinero? ¿Estatus? ¿Seguro de salud? ¿Importa? El punto es que estaba dispuesta a destruir tu vida por su conveniencia. Liam se volvió hacia mí, y vi algo en su expresión que nunca había visto antes, una ira fría que lo hacía parecer mayor, más duro. Ella merece enfrentar esto públicamente, frente a todos los que piensan que es tan perfecta. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Ella tomó su decisión cuando decidió traicionarme. Cuando decidió usarme. Enderezó los hombros. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos los siguientes 40 minutos planeando cada detalle. Liam se encargaría del momento en el altar cuando el oficiante pidiera objeciones. Yo me quedaría en la primera fila, lista para proporcionar pruebas si Claire intentaba negar o desviar la atención. Discutimos cómo decírselo a nuestros padres, cómo manejar las inevitables preguntas de los invitados, cómo minimizar el daño a las personas inocentes atrapadas en las secuelas. ¿Y Mark?, preguntó Liam. Probablemente aparecerá cuando Claire lo llame presa del pánico. Yo me encargaré de él. Esto va a destruir nuestros dos matrimonios. Mi matrimonio ya estaba destruido, dije. Solo que aún no lo sabía. Mientras nos preparábamos para ir al lugar, algo extraño sucedió. El shock inicial y el desamor comenzaron a convertirse en una determinación tranquila y enfocada. Ya no éramos solo víctimas, éramos aliados, unidos para proteger a nuestra familia de personas que nos usarían y traicionarían. Liam se ajustó la corbata por última vez. Pero ahora, no se estaba preparando para una boda. Se estaba preparando para la batalla. Y nunca había estado más orgullosa de su fuerza. ¿Listo?, pregunté. Él asintió. Vamos a terminar con esto. El viaje a la iglesia se sintió como viajar a través de una secuencia de sueños. Liam se sentó a mi lado en el asiento del pasajero, anormalmente tranquilo para alguien cuya vida acababa de implosionar. Nuestros padres nos seguían en su coche, felizmente inconscientes de que su celebración cuidadosamente planeada estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. No tienes que hacer esto, dije una última vez mientras entrábamos en el estacionamiento de la iglesia. Todavía podríamos manejar esto en privado. No, respondió Liam, su voz firme. Ella tomó esta decisión. Puede vivir con las consecuencias. La histórica iglesia de piedra se veía hermosa bajo la luz del sol de la mañana. Cintas blancas ondeaban en la entrada, y podía ver a los invitados entrando, vestidos con sus mejores galas y llevando cámaras para capturar lo que pensaban que serían recuerdos alegres. Mi estómago se retorció, sabiendo lo que en realidad estaba a punto de suceder. Dentro, el santuario estaba transformado. La visión de Paintes de Claire había cobrado vida perfectamente. Rosas blancas y gipso pila adornaban cada banco, luces de hadas parpadeaban desde el techo, y una suave música clásica sonaba desde el órgano. Todo se veía exactamente como lo habíamos planeado durante esas innumerables tardes de sábado, cuando creía que estaba ayudando a crear el día perfecto para dos personas que realmente se amaban. Tomé mi lugar en la primera fila, alisando mi vestido azul marino y asegurándome de que mi teléfono fuera fácilmente accesible. A mi alrededor, nuestra familia extendida charlaba emocionada. Los amigos de la Universidad de Liam llenaban varias filas, algunos habiendo viajado desde el otro lado del país para este momento. El lado de Claire era más pequeño pero no menos entusiasta, su tía de California, algunos amigos de la infancia, compañeros de trabajo de la firma de marketing donde había trabajado antes de renunciar para centrarse en la planificación de la boda. La procesión comenzó, y mi corazón empezó a acelerarse. Liam caminó por el pasillo con nuestro padre, luciendo guapo y sereno. Pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula estaba ligeramente demasiado apretada. Me miró al pasar, y yo asentí, un recordatorio silencioso de que estaba aquí, que estábamos juntos en esto. Tomó su posición en el altar,
con las manos entrelazadas detrás de la espalda, esperando. El oficiante, el pastor Miller, quien nos había bautizado tanto a Liam como a mí, sonrió cálidamente a la multitud reunida. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo sin precedentes en sus 40 años de oficiar ceremonias de boda. Entonces, comenzó la marcha nupcial, y Claire apareció en la parte de atrás de la iglesia. Se veía absolutamente radiante. Su vestido, el que la ayudé a encontrar en esa venta de muestras, le quedaba perfecto, cayendo a su alrededor en capas de seda y encaje. Su velo se arrastraba detrás de ella como algo salido de un cuento de hadas. Nunca se había visto más hermosa, más nupcial, más convincente en el papel que estaba interpretando. El contraste entre su aparente alegría y la fea verdad que yo llevaba se sentía surrealista. Aquí estaba una mujer caminando hacia su víctima con una sonrisa, a punto de prometerle amor y fidelidad mientras planeaba traicionarlo a las pocas horas de decir sí, quiero. La audacia de ello me dejó sin aliento. Los ojos de Claire estaban fijos en Liam mientras caminaba por el pasillo, su sonrisa nunca vacilaba. Se veía como toda novia debería verse, feliz, nerviosa, radiante de amor. Pero yo sabía ahora que todo era una actuación, cuidadosamente construida para servir a sus propósitos. Llegó al altar y tomó las manos de Liam, todavía sonriendo. El pastor Miller comenzó la ceremonia con sus habituales palabras cálidas sobre el amor, el compromiso y la santidad del matrimonio. La ironía era tan densa que apenas podía respirar. Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión de Liam y Claire en santo matrimonio, continuó el pastor Miller. El matrimonio no debe tomarse a la ligera, sino con reverencia, discreción y de acuerdo con los propósitos para los que fue instituido. Claire apretó las manos de Liam, probablemente interpretando su quietud como nervios de boda en lugar de la calma antes de la tormenta. La ceremonia transcurrió normalmente durante varios minutos, lecturas sobre el amor de Corintios, el pastor Miller hablando sobre el compromiso que estaban haciendo el uno con el otro, palabras tradicionales que ahora se sentían como una burla dado lo que sabía sobre las verdaderas intenciones de Claire. Luego llegó el momento que habíamos estado esperando. Si alguna persona presente conoce algún impedimento legal por el cual estos dos no puedan unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. La iglesia cayó en ese tradicional momento de silencio, los invitados probablemente esperando la pausa habitual antes de que la ceremonia continuara. En cambio, la voz de Liam resonó, clara y fuerte. Yo me opongo. El jadeo audible que recorrió la congregación fue inmediato y abrumador. Las cabezas se giraron, las voces murmuraron, y sentí que toda la atmósfera de la iglesia cambiaba de celebración a confusión y a una tensión creciente. El rostro de Claire se puso blanco, luego se sonrojó profundamente mientras el pánico reemplazaba su brillo nupcial. ¿Qué estás haciendo?, siseó, tratando de mantener su sonrisa para los invitados, mientras sus ojos mostraban puro terror. Me opongo a casarme con alguien que ha estado teniendo una aventura con el esposo de mi hermana, dijo Liam, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. El silencio que siguió fue ensordecedor. 300 invitados se quedaron helados, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. El pastor Miller parecía completamente desconcertado, claramente sin haber encontrado nada parecido en sus décadas de oficiar ceremonias. La compostura de Claire comenzó a resquebrajarse visiblemente. Eso no es verdad, Liam. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, respondió Liam, su voz tranquila pero resonando a través de la acústica de la iglesia. Tengo fotografías, Claire. Mensajes de texto. Todo. Observé desde la primera fila cómo la fachada perfecta de Claire comenzaba a desmoronarse. Sus ojos desesperados recorrieron la multitud, deteniéndose en mí con una mirada de puro odio. Esto es obra de Olivia, declaró, su voz volviéndose estridente. Siempre ha estado celosa de que yo me uniera a la familia. Ella fabricó todo esto. Pero Liam estaba listo. Sacó su teléfono, mostrando una de las fotos para que Claire la viera. ¿Olivia fabricó que besaras a Mark en una playa en México? ¿Falsificó estos mensajes de texto sobre su futuro real juntos? Los últimos intentos de negación de Claire se volvieron cada vez más desesperados. Bien. Sí, teníamos sentimientos el uno por el otro, pero te elegí a ti. Estoy aquí, ¿no? Iba a ser fiel.
Los mensajes son de ayer, Claire, dijo Liam en voz baja, pero sus palabras llegaron a cada rincón de la iglesia. ¿Estabas planeando continuar con esto después de hoy? Fue entonces cuando la fachada de Claire se hizo añicos por completo. La novia hermosa y serena desapareció, reemplazada por alguien fea y desesperada. Le gritó a Liam, a mí, a los invitados que se sentaban en un silencio atónito viendo su colapso. Finalmente, se arrancó el velo, lo arrojó a los pies de Liam y salió furiosa por el pasillo con su vestido de novia, la cola arrastrándose detrás de ella como los restos de promesas rotas. La iglesia estalló en caos mientras ella empujaba las puertas, dejando a 300 personas y un novio devastado para dar sentido a lo que acababan de presenciar. La iglesia se había vaciado lentamente después de la dramática salida de Claire, los invitados saliendo en grupos atónitos, susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Algunos se acercaron a Liam con condolencias incómodas. Otros simplemente se fueron, sin saber qué decir. Las luces de hadas que habían parecido tan mágicas una hora antes ahora iluminaban un santuario vacío que se sentía más como la escena de un crimen que un lugar de bodas. Estaba ayudando a Liam a quitarse los botonieres de la chaqueta de su smoking cuando sonó mi teléfono. El nombre de Mark apareció en la pantalla, y mi estómago se contrajo. Olivia, ¿qué demonios está pasando? Claire acaba de llamarme llorando, diciendo que la boda se canceló. No tiene ningún sentido. Estoy segura de que no, respondí con calma. ¿Dónde estás? En la oficina, terminando un trabajo antes de la recepción. ¿Qué pasó? La mentira le salía tan fácilmente, incluso ahora. Deberías venir a la iglesia, Mark. Necesitamos hablar. Llegó 30 minutos después, con el rostro pálido y demacrado. En el momento en que entró en el santuario y me vio allí de pie con Liam, el pastor Miller y mis padres, comprendió que su mundo cuidadosamente construido se había derrumbado. «Destruiste todo», dijo, su voz hueca. «No», respondí, sorprendida de lo firme que sonaba. «Tú hiciste eso cuando decidiste tener una aventura con la prometida de mi hermano. Lo hiciste cuando la ayudaste a planear usar a Liam para su propio beneficio mientras ella continuaba su relación real contigo». Los intentos de justificación de Mark fueron patéticos. Afirmó que yo había malinterpretado la situación, que las fotos eran viejas, que él y Claire habían terminado hace meses. Pero su culpa estaba escrita en cada rasgo de su rostro, y cada mentira solo lo hacía parecer más desesperado. Esos mensajes de texto eran de ayer, Mark, dije, sacando mi teléfono para mostrarle sus propias palabras. Estabas planeando recogerla en su apartamento después de la recepción. Se derrumbó entonces, admitiendo la aventura pero tratando de pintarla como una atracción mutua que se había salido de control. Ni una sola vez se disculpó por el dolor que le había causado a Liam. Nunca reconoció la crueldad de su engaño. En cambio, se centró en sus propios sentimientos heridos, como si él fuera la víctima en esta situación. Al anochecer, se había ido. Empacó lo que cabía en su coche y se fue, murmurando algo sobre encontrar un hotel hasta que pudiera hacer arreglos permanentes. Lo observé desde la ventana mientras se alejaba, sintiendo nada más que alivio de no tener que volver a fingir que confiaba en él. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo legal y procesamiento emocional. Cada documento que firmaba en la oficina de mi abogado se sentía como reclamar un pedazo de mi vida que había sido robado, división de bienes, custodia de nuestras pertenencias compartidas, la disolución de 8 años de matrimonio reducida a firmas en formularios oficiales. Liam se mudó temporalmente a su habitación de la infancia, y sorprendentemente, nos ayudó a sanar a ambos. Pasamos largas noches en el columpio del porche de nuestros padres, el mismo lugar donde habíamos resuelto problemas de la infancia y compartido secretos de adolescentes. Estaba desconsolado pero agradecido, luchando con problemas de confianza pero aliviado de haber escapado de la manipulación de Claire antes de que fuera demasiado tarde. No sé cómo volveré a confiar en alguien, admitió una noche mientras veíamos las luciérnagas danzar en el crepúsculo. Lo harás, le aseguré. No todo el mundo es como Claire. Aprenderás a reconocer las señales, a confiar en tus instintos. Esta experiencia te hará más fuerte, más perspicaz. ¿Cómo es que estás tan tranquila con todo esto? Tu matrimonio también se acabó. Consideré su pregunta cuidadosamente. Porque ahora me di cuenta de que mi matrimonio ya se había acabado.
Simplemente no lo sabía. Mark se había desconectado emocionalmente mucho antes de que apareciera Claire. Al menos ahora, puedo empezar a construir algo real en lugar de vivir en una fantasía. Nuestra familia nos apoyó de maneras que me sorprendieron. Tías y tíos llamaron para ofrecer apoyo. Primos se comunicaron con palabras de aliento. Lo más sorprendente fue que varios miembros de la familia admitieron que habían tenido sospechas sobre Claire, pero no habían sabido cómo expresar sus preocupaciones. Siempre pareció demasiado buena para ser verdad, confesó mi madre, demasiado ansiosa por complacer, demasiado perfecta en cada conversación. Pero pensé que solo estaba siendo una suegra sobreprotectora. Mi padre fue más directo. Algo en ella nunca me cuadró. Siempre estaba actuando, nunca siendo ella misma. Los espacios vacíos en mi casa donde habían estado las pertenencias de Mark no se sentían solitarios, se sentían como posibilidades. Convertí su oficina en casa de nuevo en el estudio de arte que había abandonado años atrás, instalando un caballete cerca de la ventana donde la luz de la mañana era mejor. La primera pintura que completé fue un remolino abstracto de azules profundos y dorados brillantes que de alguna manera capturaba tanto el dolor como la liberación que sentía. Las noches tranquilas que antes se sentían sofocantes ahora se sentían pacíficas. Redescubrí libros que había descuidado, probé recetas que siempre había querido intentar y me reconecté con amigos con los que había perdido el contacto durante mi matrimonio. La independencia que me había sido impuesta se convirtió gradualmente en una elección, una preferencia por la soledad auténtica sobre el engaño cómodo. La justicia poética de cómo se desarrollaron las cosas quedó clara en cuestión de semanas. La relación de Claire y Mark, construida sobre el secreto y la emoción de la traición, no pudo sobrevivir a la dura luz de la exposición. Sin la emoción del engaño y la promesa de tener todo lo que querían, su conexión se desmoronó rápidamente. Claire se fue de la ciudad en un mes, según conocidos mutuos que informaron que había aceptado un trabajo en otro estado. Mark se mudó al otro lado del país por lo que afirmó que era una oportunidad de carrera, pero sospeché que estaba huyendo de la vergüenza de que su verdadero carácter fuera revelado a todos los que importaban. Ambos simplemente desaparecieron de nuestras vidas, dejando atrás solo la valiosa lección de lo que sucede cuando las personas eligen la manipulación sobre la autenticidad, el engaño sobre la verdad. Mi venganza no había sido explosiva ni dramática. No había implicado planes elaborados ni humillación pública más allá de lo que ellos mismos se habían buscado. Había sido algo mucho más poderoso, la verdad, entregada en el momento exacto para proteger a la persona que más amaba. La mayor victoria no fue destruir a mis enemigos, sino salvar a Liam de una vida de mentiras y salvarme a mí misma de la prisión de los engaños de otras personas. A veces, la justicia más profunda no proviene del castigo, sino de la liberación, la libertad de construir vidas auténticas sobre cimientos de verdad en lugar de cómodas ilusiones. Mientras estaba sentada en mi recuperado estudio de arte, pintando mi nueva realidad, me di cuenta de que nunca había estado más agradecida por un mensaje de texto críptico que había llegado justo a tiempo para cambiarlo todo. Si esta historia de protección familiar y verdad te tuvo al borde del asiento, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Liam se opuso en el altar, exponiendo las mentiras de Claire frente a todos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios aquí abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.